¿Qué tal, amigos? Nuevamente siempre les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, aquí en su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos en esta hora, porque queremos, con la ayuda de Dios, presentar un tema que ha causado muchas diferencias dentro de la iglesia. Y es un tema que es importante presentar y dejar claro en esta hora. Pero antes de abrir la palabra de Dios, antes de iniciar con la introducción de este tema, quiero invitarles para que me acompañen ahí donde estén, a cerrar sus ojos, inclinar su rostro, para tener una palabra de oración con nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, oh Señor, porque solamente tú mereces la honra y la suprema alabanza. Y queremos, Padre, pedirte humildemente que puedas perdonar nuestros pecados y que puedas habilitarnos con poder en esta hora. Que tu Espíritu pueda ser nuestro guía para que podamos hablar conforme a tu palabra. Ven, oh Señor, y bendícenos, límpianos, perdona nuestros pecados, Señor. Purifícanos, cúranos de todas nuestras males y enfermedades. Y Señor, bendice también a nuestros familiares, a nuestros hijos, nietos y a todos aquellos que son de nuestra casa, Señor. A los hermanos en la fe y a todos los enfermos de todos los hospitales del mundo, Señor. Sobre todo en el hospital Emilio Sánchez Piedras, donde actualmente labora mi esposa. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te suplicamos, Señor, todo. Amén. Amén. El don profético y Ellen White, respuesta bíblica al protestante. Y vamos rápidamente a la introducción, teniendo como base bíblica Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. La pregunta sobre el ministerio profético de Ellen White es una de las inquietudes más frecuentes de nuestros hermanos protestantes y evangélicos que plantean al adventismo. No solamente ellos, sino también parte de nuestra iglesia muchas veces tiene esa duda, esa inquietud acerca si Ellen White tiene verdaderamente el don profético o no. Por eso, y sin embargo, la base de nuestra confianza en el don profético no radica en una interpretación denominacional, sino en el testimonio claro de las Escrituras. Repito esta parte. La base de nuestra confianza en el don profético no radica en una interpretación denominacional, sino el testimonio claro de las Escrituras, el testimonio claro de la Biblia, el testimonio claro de la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la tradición humana, es nuestra única regla de fe y práctica. Por eso decimos con toda confianza, con toda claridad, que Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 nos presentan características distintivas del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Y el contexto profético de 1844 nos ayuda a comprender por qué Dios levantó el movimiento adventista con una manifestación específica del don profético. Por otro lado, ¿verdad?, no quisiera o no vengo a hablar de lo que sucedió con dos nombres como lo son Walter Martin y Bernd Haus, prominentes teólogos evangélicos, quienes a mediados del siglo XX elaboraron un estudio de todas las denominaciones llamadas cristianas en su revista Eternity, quienes calificaron nuestras doctrinas como satánicas y peligrosas sobre lo que se refiere a la naturaleza de nuestro Salvador y el espíritu de profecía en la persona de Ellen White. No vengo a hablar de eso, sin embargo, lo menciono porque es importante, porque a partir de ese año, de los años 50 del siglo XX, la iglesia fue infiltrada por estos teólogos evangélicos, protestantes. Sin embargo, muchos dentro de la iglesia adventista siguieron y conservaron la sana doctrina. Esto que les estoy hablando viene en el libro Los Adventistas del Séptimo Día,
responden a preguntas sobre doctrinas, ¿verdad? Publicado por la Review and Herald Publishing Association en 1967, que más tarde influyó esta infiltración en nuestra iglesia en temas de nuestra propia teología. No vengo a hablar de eso, vengo a hablar, como ya dije, del don profético de Ellen White, una respuesta bíblica al protestantismo. Y vamos, número 1, al testimonio bíblico, Apocalipsis 12:17 y 19:10. Estos textos es el punto central que nos mueve y nos conmueve y nos entretiene y nos lleva, ¿sí?, a desarrollar este tema. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya hemos explicado muchas veces quién es el dragón, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Igualmente hemos explicado qué significa esta simbología de el dragón y la mujer, ¿verdad? Solo por amor a los que no nos han escuchado, vamos a decir que la mujer, sí, en el contexto profético es la iglesia, y el dragón es Satanás, la serpiente antigua, de acuerdo a lo que dice ese mismo capítulo, el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces vemos las dos características del remanente aquí en esta cita: los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Este es lo que nos va, este punto, esta última característica, es lo que nos va a ayudar a entender el don profético y a Ellen White, ¿verdad? Entonces vamos a la interpretación de la primera característica. La primera característica es: guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado. Segunda característica: tiene el testimonio de Jesucristo. Y vamos a una cita de la pluma inspirada, Primeros Escritos, página 258. Quisiera que solamente pudiéramos tener como base la Biblia. Sin embargo, son comentarios muy importantes que cita Ellen White como profeta del pueblo escogido, que me es necesario también considerarlos. Quizás para muchos no está bien que haga esto, pero lo voy a hacer aún así. Dice ella: vi que Dios había honrado especialmente a los adventistas, haciéndoles conocer su voluntad y errores del pasado, señalándoles el camino recto y abriendo entre ellos la profecía aplicable al tiempo en que vivimos, de manera que pudieran comprender el estado en que se encuentra la iglesia. La iglesia remanente de Dios manifestaría las características detalladas de Apocalipsis 12:17. ¿Por qué es importante estas citas, mencionarlas? Lo que pretendo al presentar estas citas de Ellen White es que vean la armonía que hay entre la palabra de Dios y sus escritos. Solamente es eso. Otra cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 6. La iglesia remanente será llevada a perplejidades muy grandes y a la sinceridad de su fe probada. ¿Creen realmente lo que Dios ha dicho por medio de su palabra y por los testimonios que el Espíritu Santo ha dado? ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿Sí? Esta cita es de los puntos importantes o de los puntos centrales de este tema. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Sin duda, muchos protestantes quizás le den otra interpretación a esta cita. Sin embargo, para nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, primero vamos a leer y después vamos a interpretar esta cita. Dice el texto bíblico, Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí hay varios elementos que podríamos analizar, pero no me voy a detener en ellos porque no es el punto. Me voy a detener solamente en una parte de esta cita. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. ¿Quién es el que se postró a los pies para adorarle a un ángel? Juan, el que escribió este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús, ¿verdad? El testimonio de Jesús. Entonces, es importante que nosotros tengamos como iglesia ese testimonio. Si no lo tenemos, estamos perdidos, ¿verdad? Hay una cita donde dice que mi pueblo se extravió por falta de ¿qué? Del testimonio de Jesús. Se perdió por falta del espíritu de profecía, ¿verdad? Entonces, vamos a la comparación con Apocalipsis 22:9, donde dice, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. O sea, hay dos citas donde el ángel le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, ¿verdad? Debe haber un profeta dentro del pueblo de Dios, sí, es parte. Ahorita vamos a ver la cita que presenta el apóstol Pablo respecto a eso. Y vamos a la interpretación por el paralelismo bíblico. Apocalipsis 19:10 dice, porque hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 22:9, hermanos los profetas. La conclusión de esta interpretación es, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don profético. Una vez aclarado esto, quiero citar nuevamente a Ellen White, ¿sí? En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 147. En los tiempos antiguos, dice ella, Dios habló a los hombres por boca de sus profetas y apóstoles. Esto está ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad? En estos días les habla mediante los testimonios de su espíritu. Y menciona que se encuentra en el libro de Hebreos para ver la armonía que hay entre lo que ella dice y la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice ella, en estos días les habla mediante los testimonios de su espíritu. ¿Cómo? En estos días les habla mediante los testimonios del espíritu. Esta cita que digo que se encuentra en Hebreos, se encuentra ahí en el capítulo 1, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta ahí, ¿verdad? Pero el espíritu de profecía tiene el testimonio de Jesucristo, es decir, los profetas que Dios ha señalado dentro de su pueblo tienen el testimonio de Jesucristo. Sigue diciendo ella, nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyese más fervientemente a su pueblo acerca de su voluntad y de la conducta que éste debe seguir. Noten aquí que dice, en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de sus profetas y apóstoles. Pero dice, y en estos días les habla mediante los testimonios de su espíritu. Nunca hubo otro tiempo cuando Dios instruyese más fervientemente a su pueblo acerca de su voluntad y la conducta que debe seguir. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es necesario el consejo del espíritu de profecía. Y en otro escrito, en el libro manuscrito 16, página, de 1896, mire lo que dice, el remanente ha de mantener ante el mundo los principios puros de la verdad. Yo pregunto, ¿esto está en armonía con la palabra de Dios? Claro que sí, ¿verdad? La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice, el remanente ha de mantener ante el mundo los principios puros de la verdad. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía manifestado en el remanente. Vamos al punto número 2, el don profético en la economía divina. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, o el testimonio del apóstol Pablo sobre los dones que se encuentran ahí en Efesios 4, 11 al 13. El texto bíblico dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y aquí viene el propósito. Quiero que escuchen bien, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Hasta cuándo? Esto es importante, ¿verdad? Para que no digan, es que nada más hasta el apóstol Juan, ¿verdad? No, el testimonio paulino, al decir esto, al hablar sobre los dones, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué?
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pregunta clave: ¿hasta cuándo permanecerían estos dones? Respuesta bíblica: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esta cita es importante para todos aquellos que piensan que ya no es necesario el espíritu de profecía o el don profético. Nuevamente, Ellen White, en su pluma inspirada, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 155, miren lo que dice: la historia del antiguo Israel es la historia del pueblo de Dios en estos últimos días. Dios ha dado a su iglesia, en los mandamientos de su ley y en las profecías y enseñanzas de la palabra, una regla de vida y conducta que, si se sigue, los salvará de arruinarse a sí mismos por el engaño. Nuevamente digo que presento estas citas no para justificar el tema, sino para que vean ustedes la armonía perfecta que hay entre la palabra de Dios, que es nuestra única base de fe, y lo que dice Ellen White, ¿sí?, con su pluma inspirada. Ahora, dones que permanecen hasta el fin. 1 Corintios 1, del 7 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Cómo? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia debe tener todos los dones hasta que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 1 Corintios 1, 7 al 8. ¿Qué significa? Que la iglesia no carecería de ningún don. Si alguna iglesia no tiene algún don, ¿sí?, es porque no lo ha pedido al Señor, ¿verdad?, o no se le ha concedido por alguna causa. Y este don incluye el don de profecía, y permanecerían hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta su segunda venida. Ellen White, en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 32, dice: el Espíritu Santo estaba prometido a estar con los que luchasen por la victoria en poder aún mayor que en el principio. Los dones del Espíritu a la iglesia en estos últimos días serán tan señalados como en los primeros tiempos. Vamos al punto número 3. 1844, el contexto profético del surgimiento del don profético. Hasta antes de ese tiempo no se había hablado del don profético, solamente se hablaba del Espíritu Santo. Pero este don que ha sido dado a la iglesia para capacitarlo para la obra y para la perfección de los santos, no se había escuchado ni dado. Vamos primero al movimiento milerista y el gran chasco, siguiendo un contexto histórico. Daniel 8:14, ¿qué dice? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál es la razón principal por la cual el santuario después de esta profecía sería purificado? La razón principal es que había sido pisoteado, había sido echado por tierra por el cuerno pequeño de Daniel 7:25, por la bestia de Apocalipsis 13, por el papado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cómo sería purificado? Restableciendo toda la verdad, ¿verdad? Restableciendo toda la verdad. Ahora, si hacemos un cálculo profético a partir del 457 antes de Cristo más 2300, llegamos hasta 1844 después de Cristo, cuando iniciando desde el decreto de Artajerjes para que saliera el pueblo de Dios de su esclavitud ahí por los medos y persas, ¿verdad? Entonces muchos del movimiento milerita esperaban el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. Como no se cumplió según sus cálculos, hubo un gran chasco. Cristo no volvió visiblemente. ¿Qué dice Elena G. de White con respecto a este asunto? Conflicto de los siglos, página 423. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del chasco de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso
abrió a la vista una obra completa de salvación y mostró cómo en el tiempo señalado Dios había revelado su posición y su obra a su pueblo. Es interesante esta última parte, ¿verdad? Porque la iglesia apostólica, en su mayoría, apostató de la fe. Sin embargo, Dios preservó un remanente para que restaurara y purificara el santuario. La razón divina para levantar el movimiento adventista. Restauración de la verdad después de 1798. Apocalipsis 12:14 menciona tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es igual a 1260 años de persecución papal, ¿sí? Daniel 7:25 nos provee de esa profecía, donde aparte de que el cuerno pequeño, que es un poder político y religioso, iba a cambiar la ley, iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios, aparte iba a perseguir a los santos del Señor. Llamada de voz entrante de +1-601-621. Entonces decimos que el pueblo de Dios fue perseguido por 1260 años durante el periodo de la supremacía papal, que va del 538 hasta 1798 después de Cristo. Vamos al punto número 2 rápidamente. El santuario celestial y el juicio investigador. Descubrimiento doctrinal por el pueblo de Dios. El movimiento adventista se había confundido con los eventos que habían de realizarse en 1844. Y en vez de considerar la purificación del santuario, consideró la segunda venida de Cristo. Realmente era el santuario a purificar y no era en la tierra. Era el santuario celestial según Hebreos 8:1-2. Vamos a esa cita, Hebreos 8:1-2. Hebreos 8:1-2. ¿Qué dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En 1844, Cristo comenzó la fase final de su ministerio en el lugar santísimo. Ellen White, en su pluma inspirada, en El conflicto de los siglos, página 421, miren lo que dice: como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida, y por la sangre de ésta se transferían figuradamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación tipifica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Cristo está en su santuario y no solamente, como muchos piensan, que está sentado en el trono a la diestra del Padre, sino está llevando a cabo su ministerio sacerdotal. Cuando se cierre el tiempo de gracia, se va a quitar sus ropas de sumo sacerdote, de abogado, y se va a poner ropas para llevar a cabo la obra extraña de Dios, ¿ah? Mientras Él está llevando a cabo una obra de juicio investigador. El santuario celestial y el juicio investigador, ¿verdad? Ahora, vamos a esta parte de la necesidad de guía profética en tiempos de perplejidad. ¿Estaremos viviendo en tiempos de perplejidad? Sin duda sí. Y hay razones por las cuales Dios levantó el don profético en 1844, de acuerdo a la profecía más larga de la Biblia en Daniel 8:14, para confirmar la verdad del mensaje. Después del chasco, los creyentes estaban dispersos y confundidos. Solo quedaban aproximadamente 30 a 50 personas fieles. Necesitaban confirmación divina de que no habían sido engañados. Y en Primeros Escritos, página 13 y 14, Ellen White, inspirada, dice: en medio de ese escenario de dolor, decisión y confusión, Dios se manifestó en visión a la joven Elena Harmon, quien recién había cumplido 17 años. El Señor dio a Elena la primera visión en diciembre de 1844. ¿Cuál era el propósito? Unificar
doctrinalmente al pueblo remanente. Hubo conferencias sabatistas en 1848 por 2 años hasta 1850, estableciendo las verdades fundamentales, pero también la comprensión del sábado que se había abandonado, y también lo mismo el santuario y el estado de los muertos. Hoy en día casi la mayoría de iglesias protestantes creen en la inmortalidad del alma o en el estado de los muertos, ¿sí? Otro de los propósitos también de Dios es para establecer el don profético, es para guiar en la organización de la iglesia. Nuevamente, Ellen White en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 270, dice: he sido instruida por el Señor de que hay un poder de lo alto esperando nuestro pedido y recepción. Hay hombres que serán llamados desde el arado y desde las ocupaciones comerciales más comunes, tal como fueron llamados los discípulos de Cristo, y serán inspirados por el Espíritu de Dios para ministrar las palabras en poder. Habrá una proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Asimismo, para preparar a un pueblo para enfrentar los engaños del tiempo del fin. ¿Cuáles son esos engaños? El espiritismo moderno que inició en 1848. Asimismo, la unión entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Y la crisis final sobre el sábado versus domingo. Ellen G. White, en su pluma inspirada, miren esta joya, Testimonios o Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano católico, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando baja la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución, está hablando de Estados Unidos, como gobierno protestante y republicano, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Esto sin duda hace mención a lo que dice Apocalipsis 16:13. Veamos. Y esto es ahí en el 6º ángel, cuando se derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y dice Juan el revelador: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, este es el protestantismo, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra y todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Sin duda, Ellen White, al hacer esta cita, se está refiriendo a esa parte de lo que va a pasar cuando se manifieste plenamente la unión entre el protestantismo y la Iglesia Católica Romana. Vamos a la aplicación práctica y misional para la Iglesia de Dios. Como iglesia debemos de valorar el don profético como guía segura, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Crónicas 20:20? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, todo profeta, hasta Ellen White, debe ser probado por las Escrituras, ¿verdad? Por eso me di a la tarea de citar algunas citas, valga la redundancia, para que vieran la armonía que hay entre sus escritos y la palabra de Dios. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y en Primeros Escritos, página 78, Ellen G. White, o a la sierva del Señor, recomiendo al amable de toda la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo ella, ¿verdad? Si ella se interesara más en sus escritos, no diría eso, ¿verdad? Recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados, dice ella. Y para testimonio a otras denominaciones, miren lo que tenemos, ¿verdad? Presentar primero la base bíblica. Este es el consejo, es para los hermanos. No comenzar con Ellen White, sino con Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. 2. Mostrar el cumplimiento profético de 1844, es decir, considerar toda esta profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. El tiempo
profético señalaba ese año, ¿verdad? Ese año es importante porque nacería un movimiento que tendría como propósito de parte de Dios restaurar todas las verdades, ¿verdad? Restaurar el santuario donde Cristo ministra para cada uno de nosotros, en tanto el tiempo de gracia no se termine. Ahora, también la necesidad de orientación divina después del chasco. Y número 3, demostrar la armonía con las Escrituras. Debemos demostrar la armonía con las Escrituras. Los escritos de Ellen White nunca contradicen la Biblia, magnifican a Cristo, no a ella misma. Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos. El don profético manifestado en Ellen White no es una invención adventista ni una tradición denominacional. Es el cumplimiento de la profecía bíblica de Apocalipsis 12:17, que identifica al pueblo remanente por dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19:10. El año 1844 marcó el momento crucial de la historia profética. Después del gran chasco, Dios levantó el movimiento adventista no para crear otra denominación, sino para restaurar las verdades bíblicas perdidas durante los siglos de apostasía y para preparar a un pueblo para el segundo advenimiento de Cristo. Yo digo amén. El don profético fue necesario para confirmar la validez del mensaje profético, unificar doctrinalmente al remanente disperso, guiar en la organización y la misión de la iglesia y proteger contra los engaños del tiempo del fin. Concluyo con esta última cita de Ellen White que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 31. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Quiero hacer un llamado a nuestros hermanos adventistas y nuestros hermanos protestantes y evangélicos. Los invitamos a examinar estas evidencias bíblicas con mente abierta y corazón sincero. No les pedimos que acepten ciegamente, sino que examinen todo y retengan lo bueno, así como dice el apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses 5:21. La pregunta no es si Ellen White fue perfecta como ser humano, sino si su ministerio cumple con las pruebas bíblicas del don profético. ¿Habla conforme a la ley y el testimonio? 6:8-20. Sí. ¿Produce buenos frutos? Mateo 7:16-20. Sí. ¿Exalta a Cristo y conduce a las Escrituras? Juan 16, versículos 13-14. Sí. Apocalipsis 18:4 declara, y esto es para todos nuestros hermanos y amigos, tanto de la iglesia, de las iglesias protestantes, evangélicas y la iglesia católica romana. Apocalipsis 18:14 declara: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque ha caído Babilonia. Este es un llamado no a salir de iglesia, sino a salir de Babilonia, el sistema de confusión doctrinal, y a unirse al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Que el Señor nos ayude a ser fieles a toda verdad revelada en su palabra. Hasta pronto.